Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, suena lo nuevo de Rodrigo Cuevas. ¿Podríamos considerar a Rodrigo Cuevas un estandarte del indie? No. No, ¿eh? No. Bueno, pero yo creo que tiene una categoría para él. Sí, efectivamente. Mira, me gusta. No encaja en nada conclusión. Y es una categoría propia. No, y no lo puedes encasillar. No. Porque esto ya ves, tiene un poco de autotune, ¿no? Sí, esto es lo que decía nuestro querido técnico. Claro. No lo oí. ¿Qué decía, Juan? Pues eso que tenía, autotune. Claro. Pero bien llevado, con clase. Yo creo que ahí es la diferencia. O sea, hay un tío... Además, mira, aparte muy expresivo, que te lo enseña todo así sin ningún problema, pero siempre manteniendo elegancia. Sí. A mí me gusta, no es mi música favorita, pero Rodrigo molame mucho. Sí. Tengo todos los discos. Sí. Y el mensaje, lo que hay detrás todo, y lo honesto que es. Y yo creo que de las mejores noticias que pasó Asturias estamos de acuerdo. En estos últimos tiempos. Estamos de acuerdo. Vale. Además vino este programa y prestamos por la vida. Sí. Fans. Sí, somos fans. También soy fan de Sara Ceballos, Suya Ceri, ya sabéis que tiene la sección de Entremeses Repugnantes. Ella va haciendo recuperación, va con la libertina cuando va paseando con la perra Celia por la calle y va apuntando cosines. Y luego viene aquí y nos les cuenta. ¿Qué tal? Sí, bien. Todo bien. Hace 15 días que no vengo, ¿no? Sí, no, más. Bueno, no sé, igual. Por ahí. Bueno. No sé cuántas borrascas después. Nunca se echó de menos tanto un anticiclón, ¿eh? ¿Y planes de ordenación de la Costa del Cholo también? Uy. Esa la estás guardando, ¿eh? Esa estoy guardando, a ver cómo deriva. Sí, uy. Estás ahí, Otea, uf. Pero vale, vamos a empezar a responder. Vale, quiero mandar un saludo afectuoso a Bad Bunny. ¡Oh, Dios! ¿Qué necesidad? Porque lo que hizo... Sí. Que puede parecer un gesto pequeño en la Super Bowl, tiene un mensaje súper potente. Sí. Y hay mucha chavalería detrás de Bad Bunny. Vale. Sí, a mí todo el mundo hace estas cosas pudiéndolas hacer. Estoy de acuerdo. Entonces yo separo bastante el personaje del artista en el caso de Bad Bunny. Porque su la música me cuesta Bunny, muchísimo, sí, me cuesta muchísimo. No, yo no puedo, y es superior a mí. Pero entiendo la importancia del personaje y de que alguien muelle el culo en uno de los eventos más con más audiencia del mundo tiene mucho mérito, porque entiendo las presiones que tendría para decir, oye, chaval, córtate un poco. Eso. Sí. Así que las cosas que se hacen bien hay que reconocerlas. O sea, que tú entendiste lo de Xabel Vegas de queremos nomás lo fío adoptivo de Asturias, porque igual se fue un poco de les manes la cosa. Igual sí. Eso. Quiero decir... No hacía falta. No hacía falta. Y aparte que, bueno, no sé cómo se darán ese tipo de galardón, no sé si se llama honores, pero igual tiene que haber algún tipo de vinculación, no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea, desconocía... Que se le puede encontrar una tatarabuela, ojo, cuidado, de Quirós. Bueno... La Nueva España todavía no se ha pronunciado. Seguro que la topa. Bueno, fue muy famoso hace unos años cuando yo creo que ya era conocido de aquella, pero no era tanto... que ¿cómo fue? Que en una peluquería, en un sitio de uñas en Ubieu, se negaron a atenderlo. Ah, sí, eso, portales en la Nueva España. Y en yo esa historia no la sé. Sí. Yo, claro, no sé mucho más allá del titular, pero sé qué pasó, sí. No sé si estuvo, ¿puede ser que estuvo alguna vez en Asturias? No lo sé. Es que no tengo ni idea. Eso, igual cuando no era tan famoso. Igual sí. No lo sé, pero pues búscalo, que va, préstate. Porque además hay una noticia muy vintage, muy nuestra, muy de... Sí, voy a buscar... ¡Ostras!
Sí, sí, sí. O sea, no querían atender a señores. Claro, no sé si era por eso, no sé si era que estaba fuera de hora o si pidió cosas raras, no te sé decir. Bueno, pero sé que hay no investigar. lo quisieron atender Hay para que investigar. hacerse las uñas. Igual era porque yo era paisano, puede ser. Puede ser. Puede Pues ser. mal. Mal, sí. También te digo que fue hace unos años. Vale. Eso. Que ahora el mundo, yo creo, de Ahora las igual le ponen uñas... igual ahora le ponen una alfombra roja. Sí, tú ahora vas por la calle y cada 2 pasos hay una tienda de uñas. Sí, hay más tiendas de uñas que uñas. Y barberías también. que paisanos con barba. También. Y haciendo cosas en las uñas. Muy creativas. Sí, demasiado. Que yo luego la logística del día a día no la acabo de ver. No, yo tampoco. Vale. Yo tampoco, pero bueno, Bueno. son estilos. Muy bien, saludos a Bad Bunny. Sí. Valiente. Fizo que todos los que no somos fans, que sí lo somos de Rodrigo, pero de Bad Bunny que no lo somos, lo defendiéramos y nos quitáramos la gorra Claro. porque Fizo. Eso oye. Es un gesto muy guapo. Muy guapo. Vale, estoy de acuerdo. Venga. Vale. Ahora empezamos con las repugnancias. Esta repugnancia se origina de la apertura en Gijón, ciudad de vacaciones, de un establecimiento de una cadena que es un café que se llama Kawaii, Kawaii. que es todo lo cookie Sí. de del mundo así como pop Sí. japonés. Ajá. Bien, vale. Luego hablaré más de eso. El caso es que se montó la de mi madre, como en Gijón es muy típico que esas cosas pasen, y entonces hubo colas durante varios días para entrar en el establecimiento. Sí. Y entonces yo hago una pregunta aquí a la gente. ¿Por qué hacéis colas? Ya. No me hagáis colas para entrar en un establecimiento de hostelería. Ya. No seáis así. Porque por muchas ganas que tengas de entrar, Ya. pierdes 2 horas de tu vida Sí. haciendo una cola. Ya vas dentro de 15 días. Claro. Y esto pasa muchas veces. O sea, pero hubo coles de... Bueno, yo me acuerdo cuando abrió el Starbucks y esas cosas que... Yo no sé si será marketing, ¿eh? Porque... Que yo las vi. Sí. Sí, hay fotos de gente haciendo que sí. O sea, está en Begoña, está enfrente del Jovellanos y hay O fotos. sea, hubo zoroles y voy a decirlo desde el No, cariño. y familias con niños. También. O sea, todas las edades ahí No. haciendo lo que no deben. No. Sí, O sea, tú vas con los... Claro, porque... Y Entiendo también que los un que de- quieren ir son los guajes, ¿no? claro, pero bueno, tú vas para allá, hay cola y dices, pues ya venimos la semana que viene, que es berrinche, vale, porque los niños son así, Bueno. bueno, pues ya no te preocupes que venimos la semana que viene, que Claro. estarás más tranquilo, lo verás mejor. Claro. Pero no. Estás una hora ahí esperando para O entrar. más. Ah. Y eso lleva una cafetería. Eso sí, es una cafetería, pero tiene así toda la estética japonesa, con así como tipo manga, rosa, con animales de peluche. A mí lo que me rincha... bueno, los japoneses en general ya algo que daría mucho para hablar. Y Sí. el mundo de la informática sabe mucho de eso, ¿eh? Pero ya el uniforme que ellos ponen a las personas que trabajan allí. Sí. Parece un poco denigrante. Sí. Que igual a ellos les presta por la vida, no lo sé. ¿eh? No lo sé. Pero parece un poco Desde fuera es denigrante, lo que parece, sí. No me gusta. Sí. Porque bueno, tú montas una cafetería temática japonesa, pues muy bien, ¿vale? ¿Pero qué comes? ¿Sushi ahí con café o qué? No, yo creo que son cosas dulces, Solo ¿eh? dulce, ¿no? Café y dulcerío, creo que sí. Bueno, pero hay mucho... Yo cuando vivía en la Felguera, tú mira el mundo maravilloso de la Felguera, tenía enfrente como unas máquinas de estos expendedores de cosas, de 24 horas. Y solo había una dedicada a cosas japoneses. Y vendía la de mi madre. O sea, yo siempre que he pasado por ahí había chavales comprando Bueno, es cosas. que son mierdas diferentes. Eso. Y claro, la Coca-Cola ya es distinta, Claro. los dulces... Bueno, yo eso por probar, Eso. por probar está guay. Pero tú que eres un amante de los golosines, conoces el... Pero hay muy poca golosina japonesa, Ajá. ¿eh? Porque son amargues. Claro, O sea, si es el que dulce el y dulce con- y amargo. no lo tratan como nosotros. Sí. El otro día... Es que ya, cangrejos rebozados. Hay en ¿Qué las dice Juan? máquinas... ¿Qué dice está Juan? que Juan está diciendo que hay cangrejos rebozados en esas máquinas. Chucherías, ¿en serio? Ah, que Ah. comen cangrejos rebozados como chucherías. Bueno, no me parece mal eso, ¿eh? Esa opción, pues está rico. Bueno, no sé. Yo, Vale. yo lo probaba. Y ya lo que dices, yo el otro día fui a cenar al Umami
en UBU, japonés, que me moló mucho, y decían que ellos que el tema dulce que en Japón que no era como nosotros, ni muchísimo menos. Entonces, un sitio de dulces japonés, ¿qué tiene eso de verídico? O sea, Claro, no, marketing. claro, yo Ya. la verdad que no he entrado y no sé si lo voy a hacer alguna vez, pero no sé exactamente qué tipo de productos dan. Vale, Y Bueno. claro, esto me lleva a otra cosa, vale. que es el tema de las cadenas Mm. de establecimientos. No, acabamos siempre lo mismo. No, viva la diversidad. ¿Qué es eso? No, Mm. Sí, despersonalizado totalmente. completamente. Ya, pero yo a mí me fascina que yo pensaba que lo del Ryu manga y todas esas cosas era como mucho más friki. Ya. Ya se estandarizó, ¿te das cuenta? O que de cualquier cosa lo llevan al mainstream. Sí, eso es verdad, sí. Sí, porque el manga era, ya te digo, yo cuando estudiaba en la facultad, a mí me venían con cómics de esos y yo decía, ¿qué mi manto? Y bueno, veíamos los Caballeros del Zodíaco de pequeños, pero hasta ahí mi conocimiento de cultura japonesa, nada más. Y el Made in Japan de Deep Purple. Pero me saques de ahí, no conozco mucho más. Pero ahora ya como el mundo japonés y la de mi madre, esa cultura. Yo no sé hasta qué punto lo que nos llega aquí es realmente Ya, yo- sí. como te lo encuentras allí. No lo sé, no lo desconozco totalmente. Sí, yo también. No me voy a meter en eso, pero estamos en contra de, aparte de estos locales, de esas coles, que yo tampoco les entiendo. No. Cuando dices el Starbucks a las 5 de la mañana voy a siete ahí, ¿para qué? ¿Para qué? Otra cosa es lo que se hace en Gijón, que se está desde las 3 de la mañana para sacar entradas para el concurso de charangues. ¿Ah, sí? Eso es distinto. Eso está bien. Eso está bien. ¿En serio? Sí. Ah. O sea, hombre, es como cuando hay un mega artista que están esperando para... Bueno, Sí. ahora ya es diferente porque todo va por internet. Pero que la gente hacía colas y dormía para entrar, estar en primera fila, cosas de esas, pues aquí se hace lo mismo para el concurso de charangas. Ah, pero ¿para apuntarse o para verlo? Para sacar entradas. Ah. Y la gente duerme ahí en la marquesina del Bueno, y el Jovellanos. otro día vi también que para casarse en la iglesia de San Pedro, que también había... Bueno, mucho mejor las charangas, ¿no? Sí, yo soy más... Aunque no se sea muy Bueno, charanguero. tampoco hay mucha diferencia. Igual y el mismo entrecho una cosa que la otra, ¿eh? Pero sí, se hace mucho más barato. Eso es verdad. Pero bueno, sí. Bueno, vale. Bueno, pues ya sabes, hay gente para todo. Vale. Venga, seguimos repugnando. Bueno, esto es una repunancia express porque este tema ya lo tenemos tocado aquí, pero las últimas noticias es que son... Toda la actualidad. Vamos, que me he temido por la cabeza. El tema de que ciertas comunidades autónomas, averiguad cuál de ellas se han opuesto al plan del Ministerio del control de la pesca de angulas y anguilas, de meter a la especie en estado crítico de extinción, que es la realidad. ¿Y qué es lo que recomienda la ciencia? Pues el Princi Sí. se ha opuesto a semejante locura que sabrán los científicos. Y yo me pregunto, ni siquiera desde el punto de vista económico, pues no sé si merece la pena. Es decir, ¿cuánta gente vive realmente de pescar las angulas? No, pues saquen 4 kilos. Entonces, Y cada año menos. ¿qué excusa dan? Ya. Sí, yo pienso que estamos ahí un poco en una deriva de contentar pasó con lo de los llobos, pasó ahora con lo de las angulas, y aparte a mí cuando la otra vez que viniste, que yo oye algo que desconocía completamente, tú decías, no sirve de nada que ahora los asturianos prohibamos la angula. Pero si yo un plan genérico de tos, ahí sí que puede tener repercusión. Sí. Y sí que ya puedes tener más impacto. Y de ahí que también vaya chiscando al resto de Europa. Claro. Joder, pues si se daba, ya somos nosotros la nota discordante. Nosotros, y además nos hubiera Cantabria, también. O sea, Murcia, el País Vasco sí. y quizá Baleares. Donde más se consume, Estoy entiendo hablando que de yo la memoria zona de la norte, noticia, donde no más me se acuerdo. consume, ¿no? Bueno, pues... O sea, que no va a valer para nada. Claro, Eso. no. Pero es que esto es que dentro de igual 5 años no sube ninguna. No, claro, Entonces, claro. ¿qué va a pasar? Claro. Sí. O sea, ¿cuáles son los intereses que hay detrás? Porque económico realmente del pescador que se gana la vida, no. Claro. No, ahí no. Esa situación ahora mismo no se da. Sí, porque son 4, sí.
Y era, yo entiendo que, yo qué sé, cuando se puso la veda al Bocarte o los oricios, era mucho más traumático porque ahí sí que había gente que vivía más de ello. Sí. Se esperó unos años y ahora se está recuperando la especie y ya vuelven otra vez a poder sacarlos, ¿no? Y en este caso, no lo entiendo tampoco. Bueno, pues... ¿Algún empresario con muchos perres por ahí? ¿Algún alcalde? No lo sé, pero mira, se han puesto de acuerdo cocineros de prestigio. Esto no sé. Sí. Y además, bueno... Yo no sé si es un poco por mis huevos o no sé. No sé. Hubo un debate muy guapo, que salió y a Duritz, que es un poco, tiene esa conciencia también de clase y ecológica, siempre tiene la nota discordante, con el tema de Palestina también tiene mucha caña, y fue un poco de los que lo sacó. Y es verdad que se unieron muchos. Y mira, está bien que empiecen un poco a cambiar estas cosas. Sí. Que sirva de ejemplo para otra. Asturias siempre por detrás, ya lo sabes. Pues para nada. lo bueno y para lo malo. ¡Hala! Sigamos comiendo angula que no va a quedar, bueno, que se lo puede permitir, claro. Claro. Eso. Yo creo que les comí una vez de guaje. Igual no en algún plato igual me pusieron 2 o 3 hace años, pero no... Yo te diría que nunca las he probado. Eso. Y saben a layu y el aceite. No más. Yo creo que no las he probado nunca, no soy consciente. Vale, sigamos. Vale. Vamos a hablar ahora de otra buena noticia. La implantación en el concejo de los Pitufos. Bien. De Costco. Ya. Vale, y quiero también mandar un abrazo, pero no tan sentido, a esos comerciantes, pequeño comercio local, que han salido en prensa quitándole importancia y diciendo que tampoco creen que les vaya a afectar mucho. Jamás una gran superficie afectó al comercio local. No, nunca. Con lo cual esta mega gran superficie, porque esto es como un Carrefour a lo bestia, no va a afectar al comercio local. Hay que tener pocas luces para decir eso. Porque... Que lo sabrá que no, pero no lo sacan en la noticia, claro, porque detrás de esto hay un interés. Además, hasta lo poco que sé de... Sabrá que se quiere morir del cabreo ahora mismo. Lo poco que sé de ese comercio y hay como un Walmart de estos, ¿no? Que ahí dentro hay de todo. Hay de todo. Hay de todo y a lo grande. Sí. Y muy barato. Porque ya el por mayor... Y porque tienes que hacerte socio. Tú pagas una cuota anual para poder comprar. Mira, eso no lo sabía yo. Que por lo que estaba investigando es sobre los 40 y pico euros. Y luego aparte que tienes que... Y luego más lo que gastes. Más lo que gastes. ¿Y te trae cuenta? O sea, hay 40 y pico euros de diferencia. Que sí. Supongo que sí, porque hay mucha variedad. Claro, con eso se aseguran unos ingresos fijos ya al año. Claro. Con lo cual pueden tumbar los precios. Claro. Compran toneladas y toneladas. Y yo no creo que afecte al comercio local. No, va a ser que no. Porque el comercio local, además, una de las cosas que tiene es que está abierto siempre, puede competir, está abierto hasta las 10 de la noche. Te hacen descuento en la gasolinera. Sábados, domingos. Pueden comprar mercancía por lo mayor porque lo compran entre varios y para que salga tan barata. Efectivamente. Estamos siendo irónicos, para el que no lo pille, vamos. Bueno, pues a mí esto me parece preocupante. Y ya no quiero entrar en el tema de que esto va dentro de una normativa que se llama actividad estratégica para Asturias. Sí. Porque si que venga un supermercado enorme es estratégico para Asturias, nos vamos a la mierdina. Sí. Y que no se puede porque es ilegal, pero al final, si presionamos un poco y decimos que montamos un partido político propio, sí se puede. Sí. Efectivamente. Entonces, bueno, pues esto no aporta nada, no, ¿qué valor añadido tiene? Al parecer los puestos de trabajo no son de mucha calidad. Ya. Además, eso está en medio de un polígono, ¿no? O sea, tienes que ir ahí en coche. Claro. Vale. Sostenible cero, o sea, bueno, pues... Nada. Seguramente... Va a haber berzas, va a haber berzas para hacer pote. Eso. De aquí. Seguramente me confunda, pero espero que Núñez vaya bien. Y que muchos asturianos no vayan a comprar ahí. Es que esa es otra. Eso. Porque la gente va a ir. Come, no, claro, ya te lo digo yo. Y si abres de domingo y estás ahí la gente doblando por 4 duros más, no tenemos ningún tipo de conciencia. Somos así, ¿no? Claro. Vas en coche y ya el descuento ya le perdiste. Ya, pero yo no sabía lo de la cuota, 45 pavos... Sobre 40 bueno, lo que sea. sin IVA. Pero tienes que... Hay que comprar, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ir para allá como zorrolinos. Somos así. Sí, Sara, somos sí. así. Yo lo Bueno, que hay. pues esto, me preocupa también por el tema de eso, de los productos de aquí, de comercio de proximidad. No, algo leí en el periódico que iban a tener producto asturiano. Bueno, seguramente les obligarán a tener un Claro, 1% o una claro, cosa así, claro. pero claro, es que es brutal un Claro. supermercado de Costco. O sea, es que se diluye. Claro. Que sí, que sí. Conmigo que no cuenten. No, yo no lo pienso pisar. Vale. Muy bien. Y luego te quería proponer que Estás si podemos cañera hoy, ir ¿eh? el año que viene Sí. a Madrid Fusión, Eh, porque yo creo que nos quieren allí. sí. Yo, de verdad, que a mí todos los años me inviten a ir. O sea, yo tengo entradas si quieres, las que quieras. No, pero yo hacer allí Sí. el programa Eh, repunando. pero es que eso tiene que ser glorioso. Sí, pero la cadena no te lo va a pagar. Pero sería glorioso. Un programa allí diario con conexiones diarias Sí. repunando. Solo repunando. 3 días. En plan, chavales, tenéis aquí un espacio de media hora, 1 hora para decir lo que vos dé por O la sea, gana. al día anterior vamos a movidas loquísimas y hablar, o sea, Sí. media hora para describirte un plato, el cocinero Grijander de no sé qué, no sé cuánto, patatín, patatán, y luego al día siguiente lo contamos. Y es que hay una mezcla entre... Podemos ir más Sí. que tú y yo, o sea, podemos llevar un equipo, Hombre, hacer una mesa redonda. De repugnantes, sí. Estoy, no sé, pensando... Juan Sáez, por supuesto, tiene que venir. Monchi Álvarez Sí. podría ser un buen fichaje. Sí. Sí, sería glorioso. Y es que hay una mezcla ahí entre postureo, pijoterismo, mundo del marketing de llados de ahora, cocineros que cuenten unos milongues que no se creen ni ellos, con gente que de verdad piensa que va a ir allí y hacer negocio. Y luego un cosmopaletismo asturiano muy grande, en el que nuestros cuentos oficiales pues eso, de turismo y ayuntamientos van allí a presentar cosas que dices, coño, preséntalo en tu pueblo, Joselín. Ya. O sea, si va al Ayuntamiento X de Asturias, ¿por qué lo tienes que presentar en Madrid? ¿Qué es más importante? Preséntalo en tu pueblo para tus vecinos, que al final son los que te voten. Pero no, y esto en Madrid. Hubo cosas de la sidra que lo presentaban en Madrid. Y dices, ¿por qué? Ya. ¿Por qué? ¿Ves? Al final me calientes. Bueno, pues yo ahí lo dejo. Vale. Necesitamos un patrocinador. Y hay que organizarlo bien porque hay que coger vacaciones. Costco ya no, claro. Costco ya no va a ser. Kawaii Tampoco. No sé si, yo qué sé, ternera asturiana. Sí, oye. Bueno, ternera asturiana de allí, y es que tienen estantos que cuestan una pasta, por cierto. Seguro. Y luego, otra de las cosas que también me fascinan, y que yo veo muchos vídeos que comparten en redes sociales. Se van, el que da la charra, tú ves el público, son los mismos asturianos que están aquí. ¿Por qué tienes que hacerlo a 500 kilómetros? Ya. No lo entiendo. Ya. No, hay un escaparate muy importante. ¿Será que no vienen madrileños a Asturias? Igual tienes que ir, yo qué sé, a Albacete o a Londres o a Berlín o a otros sitios Sí. a promocionar el producto asturiano. Sí. Pero allí ya está más que vendido. Sí. Pero bueno, no sé. Yo, como siempre, sé muy poco de estas cosas y estaré equivocado. Y tú, por lo que veo, que pensamos a la par, también. Porque ellos saben mucho más que nosotros. Y luego, claro, yo me imagino que estas cosas, bueno, como todas estas ferias y tal, luego hay un mundo ahí detrás. No, luego los que van lo pasan muy bien, ¿eh? Porque Claro. hay una fiesta... Claro, te quiero decir. Eso sí. Claro, porque fíjate, esta gente en Palma, Fitur, Eso, y luego seguido Sí, Madrid sí, sí. Fusión. O sea, Sí, es sí, la sí. fartucación correcto, sí. continua. Y luego los asturianos, ya sabes que a donde vamos no hay Sí, sebe. no, Entonces, y que sobre y... Efectivamente. Que no quede nadie con hambre. Y será por perras allí, claro. Pero el mundo de la noche da para mucho. Yo sé Seguro. sé historias. Bueno, claro, a ver. Bueno, saludo a Bad Bunny, les coles con la apertura de este local japonés, el tema de las angulas, Madrid Fusión, Costco, completo. Viniste fuerte, ¿eh? Bueno, ¿Eh? tengo más en la recámara para el próximo día. Pues Y luego nada, las novedades que claro, nos pasan por encima. ya. Y es verdad que el mundo... Podrías venir aquí a todos los programas, soltar la píldora de 5 o 10 minutos y mira, Sí, eso me podemos daría. hacer Micro repugnancias. Sí, Un abrazo, muchas gracias, Sara. igualmente.